El día que mi jefe me despidió, escupí sangre en su escritorio de caoba reluciente. Y él ni siquiera parpadeó. 15 años de lealtad. De madrugadas doblando turnos en esa fábrica de tabaco en las afueras de Madrid. Y todo se redujo a un sobre con mi liquidación y una puerta cerrándose a mis espaldas. Pero lo peor no fue el cáncer royéndome los pulmones, fue descubrir, mucho después, que él lo sabía todo desde el principio. Y que mi ruina fue solo el primer eslabón de su cadena de mentiras. Me llamo Javier Ruiz. Y en aquellos días de finales de los 90, Madrid era un hervidero de sueños rotos y humo eterno. Yo tenía 35 años, casado con Elena. Un amor de barrio obrero que olía a pan recién horneado y a promesas de futuro. Trabajaba en la fábrica tabacalera del sur, un monstruo de hormigón y acero en las afueras de la capital, donde el aire estaba tan cargado de nicotina que respirarlo era como firmar tu propia sentencia de muerte. 15 años allí, subiendo desde mozo de almacén hasta supervisor de producción. Conocía cada máquina como si fueran extensiones de mis propias venas, cada turno como un latido predecible. Mi jefe, don Ricardo Salazar, era el rey de ese imperio tóxico. Un hombre de 50 y tantos, con bigote canoso perfectamente recortado y trajes italianos que gritaban poder. Venía de una familia de terratenientes andaluces que se habían mudado a Madrid en los 60. Comprando influencia con el dinero de olivares secos. Ricardo no era solo mi jefe, era el padre que nunca tuve, el mentor que me había prometido el mundo. Javier, hijo, tú y yo vamos a hacer historia aquí, me decía en las cenas de Navidad de la empresa, con su copa de Rioja en la mano, mientras sus ojos azules brillaban como cuchillas bajo las luces navideñas. Todo cambió en una tarde de octubre de 1998. Hacía semanas que tosía como un poseído, que el pecho me ardía como si hubiera tragado brasas. Elena me arrastró al Hospital La Paz. Y allí, en una sala blanca e impersonal, el médico, un tipo flaco con gafas empañadas, soltó la bomba. Cáncer de pulmón. Estadio 3. Fumar en esa fábrica no ayuda. Señor Ruiz, dijo. Como si yo no lo supiera. Me recetó quimio, radioterapia, y una esperanza que sonaba a condena. Volví a casa tambaleándome, con el diagnóstico arrugado en el bolsillo, y se lo conté a Elena entre sollozos. Ella, mi roca, mi Elena de ojos verdes y manos callosas de costurera, me abrazó hasta que el mundo dejó de girar. Al día siguiente, armé de valor y fui a ver a Ricardo. Su oficina era un santuario, paredes forradas de madera oscura, fotos de él con políticos de la era Aznar, y un escritorio que parecía tallado en las entrañas de un roble centenario. Entré sin llamar, porque después de 15 años, ¿quién lo hace? Don Ricardo. Tengo un problema grave, dije, extendiendo el papel como si fuera una ofrenda. Él lo leyó en silencio, su rostro impasible. Solo un tic en la mandíbula traicionaba algo. ¿Cáncer? Dios mío, Javier. Se levantó. Me dio un abrazo paternal. El olor a colonia cara invadiéndome. Tómate el tiempo que necesites. La empresa te cubre. Pero no fue así. 2 semanas después, mientras esperaba en la sala de espera de oncología, sonó mi móvil, un Nokia ladrillo que Elena me había regalado por mi cumpleaños. Era el Departamento de Recursos Humanos, señor Ruiz. Lamentamos informarle que su puesto ha sido reestructurado. Eficiencia. Ya sabe. Le enviaremos la liquidación. Colgué, y el mundo se volvió un túnel negro. Eficiencia. Después de 15 años. ¿Eficiencia para qué? Llamé a Ricardo esa misma noche, voz rota por la rabia y los esteroides. Don Ricardo, ¿qué demonios pasa? Usted dijo. Su respuesta fue un susurro gélido, es lo mejor para todos. Javier. El cáncer. Complica las cosas. Las aseguradoras. Los sindicatos.
No podemos arriesgarnos. Y colgó. Esa noche, Elena y yo nos sentamos en la cocina de nuestro piso en Usera, con el humo de un cigarrillo prohibido flotando entre nosotros, el último que me permití, jurando que sería el definitivo. Nos la jugó, Javi, dijo ella, lágrimas surcando sus mejillas. Yo asentí, pero en mi interior, algo se rompió más profundo que los pulmones. No era solo el despido, era la traición. Ricardo no solo me había descartado, me había condenado. Sin trabajo, la quimio se volvió un lujo. Vendimos el coche, luego el televisor, y Elena empezó a coser hasta la medianoche para pagar las facturas. Yo, postrado en la cama, veía como nuestro sueño, una casa en las afueras, hijos corriendo por un jardín, se desvanecía como humo. Los meses siguientes fueron un infierno particular. La quimio me dejó calvo, demacrado, un esqueleto con ojos hundidos. Elena cuidaba de mí como una madre, pero vi el agotamiento en su rostro, las ojeras que no se iban. Una noche, mientras ella dormía exhausta, encontré una carta en el bolsillo de su delantal, una oferta de trabajo en Valencia, de una prima lejana. Es temporal, Javi. Solo hasta que te mejores. Pero sabía que no lo era. El cáncer no solo me comía a mí, devoraba nuestra vida. Discutimos por primera vez en años. No puedo verte destruida por esto, grité. Ella sollozó, es mi vida. Idiota, nuestra vida. Al final, se fue. Prometió volver, pero las llamadas se espaciaron. Y un día, solo llegó una postal, te quiero, pero necesito espacio. Sola en Madrid, luché solo. Los vecinos murmuraban, pobre Javier, el cáncer lo acabó. Vendí todo lo vendible, incluso la alianza de mi madre, para pagar tratamientos. Ricardo, mientras tanto, prosperaba. Leí en el periódico que la fábrica había sido vendida a una multinacional, que él ascendía a director Rigel. Su foto, sonriente, con esa misma sonrisa de tiburón. Odié esa foto. Odié cómo su éxito era mi ruina. Pero el ocio era un lujo que no podía permitirme, el cáncer exigía toda mi energía. En 2000, remitió. Los médicos lo llamaron milagro, pero yo sabía que era pura terquedad. Volví a las calles, buscando trabajo como un mendigo. Nada. ¿Experiencia obsoleta?, decían. Demasiado riesgo con su historial médico. Madrid, la gran puta, me escupió. Me mudé a un cuchitril en Lavapiés, rodeado de inmigrantes y grafitis, sobreviviendo de jornales en construcciones ilegales. Cada tos me recordaba a Ricardo. Cada rechazo era un eco de su voz. Es lo mejor para todos. Pasaron los años. Elena se casó con un electricista en Valencia. Lo supe por una amiga común. No la culpé. Yo era un fantasma. Pero en las noches solitarias, con el pecho aún ardiendo, juraba venganza. No al cáncer, ese era un enemigo invisible. A Ricardo. Él había encendido la mecha. Y un día, 15 años después, la verdad saldría a la luz. No como un susurro, sino como una explosión. 15 años son una eternidad en una vida marcada por el humo y la traición. Para 2013, Madrid había cambiado, la crisis del 2008 había lamido sus heridas. Pero las cicatrices quedaban en barrios como el mío, donde los sueños se vendían por euros en el rastro. Yo tenía 50 años, el pelo gris prematuramente, y los pulmones como papel de lija. Sobrevivía como detective privado de medio pelo, en una agencia cutre llamada Sombras Urbanas, regentada por un ex policía alcohólico llamado Paco. No era glamoroso, seguíamos infieles, cobrábamos deudas morosas, husmeábamos en vidas ajenas para pagar alquileres atrasados. Pero me daba de comer, y sobre todo, me daba propósito. Cada caso era un rompecabezas,
Un recordatorio de que el mundo era un tablero de mentiras. Y yo había aprendido a mover las piezas. Elena era un recuerdo lejano, pero no olvidado. Tenía un hijo ahora. Un niño de 10 años llamado Mateo. Según las redes sociales que espiaba en secreto. Su marido parecía decente, foto familiar en la playa de la Malvarrosa. Sonrisas forzadas pero genuinas. Yo no interfería. ¿Qué derecho tenía? Mi vida era un ciclo de cigarrillos electrónicos, el vicio que no mata del todo, y noches en vela. Repasando el pasado como un rosario de agravios. Todo empezó con un caso rutinario, una mujer adinerada de Salamanca quería pruebas de que su esposo la engañaba. Siga a don Arturo. Pero discreto, dijo, deslizando un fajo de billetes sobre mi escritorio improvisado, una tabla de planchar en el sótano de Paco. Asentí. Y durante una semana, me convertí en sombra, fotos borrosas en moteles de carretera, correos electrónicos hackeados con software pirata. Nada del otro mundo. Pero en el último día, mientras vigilaba la casa del cornudo Runa Villa en las afueras de Madrid, vi un coche conocido aparcar en la entrada. Un Mercedes negro, placa personalizada 001. Ricardo Salazar. El corazón me dio un vuelco. Hacía años que no lo veía en carne y hueso. Bajé del coche. Me cubrí con una gorra raída. Y me acerqué lo suficiente para oír fragmentos de conversación a través de una ventana entreabierta. Ricardo. Más viejo pero igual de imponente, con arrugas que le daban un aire de lobo sabio. Hablaba con don Arturo. La fusión con la tabacalera francesa es clave, Arturo. Pero necesitamos limpiar el historial. Esos juicios por negligencia laboral. Si salen a la luz, se hunde todo. Arturo, un tipo regordete con corbata floja, asintió, he silenciado a los testigos clave. Incluyendo a ese Ruiz, el del cáncer. Liquidación generosa, y un acuerdo de confidencialidad que lo amordazó. Ruiz. Mi nombre en sus labios, como un veneno escupido. Me quedé helado, el pulmón izquierdo ardiendo como en los viejos tiempos. Negligencia laboral, acuerdos. Retrocedí, corazón latiendo como un tambor de guerra. Y esa noche, en mi piso, un estudio con vistas a un muro de ladrillos. Desenterré el pasado. Saqué la caja de cartón bajo la cama, facturas médicas amarillentas, el sobre de liquidación, y una carta que nunca abrí del todo. La leí bajo la luz amarillenta de una lámpara, estimado Singe. Ruiz. En consideración a su estado de salud y para evitar complicaciones legales derivadas de exposiciones prolongadas a sustancias tóxicas en nuestras instalaciones, la empresa ofrece esta compensación a cambio de su renuncia a cualquier acción judicial futura. Firmado por Ricardo. No era un despido por eficiencia. Era un encubrimiento. La fábrica sabía desde los 80 que el tabaco procesado allí liberaba partículas cancerígenas de informes internos que nunca vieron la luz. Despidieron a docenas como yo. Reestructuraciones que olían a pánico corporativo. Ricardo no me salvó, me enterró vivo para proteger su imperio. Y ahora, con la fusión inminente, temían que fantasmas como yo resucitaran. Llamé a Paco al amanecer. Voz temblorosa. Necesito ayuda, socio. Esto es personal. Él, con resaca perpetua, gruñó, Javi, si es por plata, cuenta conmigo. Si es por rencor, piénsalo 2 veces. Pero yo ya había decidido. Paco era mi puente al mundo subterráneo, contactos en la policía, jeques freelance, y un instinto para oler la podredumbre. Juntos, armamos un plan. Primero, información. Contraté a un informático marroquí de Lavapiés, Kein, para hackear los servidores de la antigua tabacalera a la hora parte de un holding llamado Tabacos Ibéricos. Semanas de espera, noches de insomnio, y un día, un USB llegó por correo, miles de correos, memos internos,
Listas de empleados de alto riesgo. Allí estaba, mi nombre en una hoja de cálculo, marcado como neutralizado. Otros Queens, todos con cáncer diagnosticado post-despido. Ricardo había orquestado todo, sobornos a inspectores de sanidad. Acuerdos extrajudiciales firmados bajo coacción. Uno de los memos, de 1997. Lo firmaba él, priorizar la continuidad operativa. Salud individual secundaria. Mi rabia se volvió hielo puro. No era solo traición, era genocidio lento, justificado con balances contables. Pero necesitaba más. Un testigo vivo. Paco me conectó con María, una ex secretaria de Ricardo, ahora jubilada en un pueblo de Toledo. La visité un domingo, trayendo una botella de manzanilla como ofrenda. Era una mujer menuda, de 60, con ojos que habían visto demasiado. Ricardo era un depredador. Javier, dijo, sirviéndote en tazas desportilladas. Sabía de los riesgos desde que entró en la empresa. Encubrió informes, presionó a médicos para que minimizaran diagnósticos. Tú fuiste el primero que se atrevió a confrontarlo abiertamente. Me mostró fotos antiguas, yo y él, en una barbacoa de empresa, sonriendo como idiotas. Pero cuando te diagnosticaron, entró en pánico. Llamó a abogados esa misma noche. María era mi aliada, la voz de la conciencia que Ricardo había silenciado. Pero también era frágil, si hablo. Me arruina. Tengo nietos. Le prometí anonimato, protección. De vuelta en Madrid, el plan cobraba forma. No quería dinero, quería justicia. Exponerlo todo, una demanda colectiva. Prensa. Escándalo. Pero el odio susurraba más, hacerlo sufrir como yo sufrí. Perderlo todo. Como yo perdí a Elena. A mi dignidad. Una noche. Solo en el piso. Con el USB parpadeando en mi laptop. Escribí un borrador de carta anónima, Don Ricardo. 15 años tarde. Pero la verdad no prescribe. La envié por correo certificado. Sin remitente. Su respuesta llegó rápido, una llamada a mi agencia. Voz distorsionada. Deja de remover el pasado, o te arrepentirás. Colgué, sonriendo por primera vez en años. El juego había empezado. La ira es un animal traicionero, te calienta las venas hasta que hierves. Pero si no la domas, te consume. Después de esa llamada, Madrid se volvió mi tablero de ajedrez. Y Ricardo, mi rey expuesto. Paco y yo nos sumergimos en el fango. Seguíamos a sus ejecutivos. Pinchábamos teléfonos con equipo prestado de un ex compañero de la Guardia Civil. Descubrimos que Ricardo no era solo un tiburón corporativo, tenía vicios. Una amante en Chueca, pagos mensuales a un piso discreto. Una hija, Laura, de 30 años, abogada en un bufete de postín, ignorante de las sombras paternas. Y deudas, la crisis lo había tocado. Hipotecas sobre la casa familiar en La Moraleja. Inversiones fallidas en vinos andaluces. Usa eso, aconsejó Paco una noche en un bar de Malasaña. Con humo de pipas shisha envolviéndonos. Ata por los flancos. Amenaza con lo personal si no cede en lo profesional. Asentí, pero mi mente ya planeaba más allá. Quería que sintiera la pérdida visceral, como yo al ver a Elena partir en un tren a Valencia, con una maleta y un adiós ahogado. Contacté a un periodista freelance, Miguel, un tipo cínico de El País que odiaba a los corporativos. Tengo un bombazo, negligencia masiva en tabacos ibéricos. Pruebas irrefutables. Le pasé copias del USB, editadas para protegerme. Públicalo, pero espera mi señal. Mientras, cultivé a Laura. La encontré en LinkedIn, abogada laboralista, especializada en despidos injustos y ironía cruel. Le envié un email anónimo, su padre encubrió cánceres en su fábrica. ¿Quieres saber la verdad? Adjunté un memo inocuo, lo suficiente para picar.
Respondió al día. Si es un chantaje, olvídalo. Si es real, reúname con pruebas. Quedamos en un café de sol. Ella con traje sastre impecable, pelo rubio recogido en un moño severo. Tenía los ojos de Ricardo, pero suavizados por una curiosidad genuina. Mi padre es un hombre duro, pero no un monstruo, dijo, sorbiendo un cortado. Le conté mi historia, voz quebrada, mostrando cicatrices invisibles en fotos médicas. Lágrimas en sus ojos, Dios. ¿Por qué no me lo dijo? Laura se convirtió en mi caballo de Troya. No lo sabía aún, pero la usaría para infiltrarme. Me invitó a una cena familiar para confrontarlo pacíficamente, en su ático en Chamberí. Llegué con una botella de Rioja, el vino que Ricardo amaba, y una grabadora oculta en el reloj de pulsera. La cena fue un baile de máscaras, Ricardo. Cordial pero alerta. Me reconoció al instante. Javier Ruiz. ¿Qué viento te trae? Sonreí, fingiendo nostalgia. 15 años. Don Ricardo. Quería cerrar heridas. Hablamos de los viejos tiempos. De la fábrica. Mientras Laura observaba, tensa. Bajo la mesa. Mi pie rozó el de ella en un gesto de complicidad fingida. Pero Ricardo olía la trampa. Has cambiado, Javier. Más astuto. Esa noche, en el balcón, mientras fumábamos de irónico. No, soltó, sé lo que buscas. Dinero, ¿verdad? Puedo arreglarlo. Negué, justicia. Para mí y los otros queens. Su rostro se endureció, el pasado es pasado. Firma un NDA. Y te doy lo que pidas. Grabé cada palabra. Al día siguiente, se lo envié a Miguel, luz verde. El artículo salió en El País una semana después. Escándalo en tabacos ibéricos, cánceres encubiertos por directivos. Mi nombre anónimo como fuente principal. Testimonios de María filtrados. Madrid estalló. Sindicatos convocaron protestas frente a la sede. Viudas de ex empleados lloraban en las teles. Ricardo llamó, maldito traidor. Te destruiré. Reí demasiado tarde. Pero la ira ciega comete errores. Laura me confrontó, fuiste tú. ¿Usaste mi confianza? Lágrimas de rabia, papá dice que exageras. Que firmaste el acuerdo. Dudé por un segundo, ella era inocente. Atrapada en la red. Tu padre miente. Laura. Pregúntale por los memos de 1997. Se fue furiosa, pero supe que la semilla estaba plantada. La demanda colectiva avanzaba, abogados pro bono se unieron, impulsados por el escándalo. Paco y yo celebramos con cervezas en un bodegón de la Latina. Lo tienes, Javi. Se hunde. Pero en el fondo, el vacío persistía. La venganza era dulce, pero no llenaba el hueco de Elena, de los años perdidos. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido, sé tu secreto. Belenchie, ayer. Foto adjunta, Elena, riendo con su familia. Alguien me vigilaba. ¿Ricardo? El miedo se mezcló con la ira, esto no era solo mío. Entonces, el primer golpe bajo, inspectores de Hacienda allanaron mi agencia. Fraude fiscal, dijeron. Paco fue arrestado por colaboración en hackeo. Solo en el piso, con sirenas a lo lejos, me di cuenta, Ricardo contraatacaba. No con palabras, sino con el sistema que él dominaba. Llamé a Laura. Desesperado, ayúdame. Tu padre va por mí. Silencio. Luego, ven a casa. Hablamos. Era una trampa. Lo supe al entrar. 2 matones esperaban. No policías, sino consultores de seguridad de Ricardo. Me ataron, capucha en la cabeza, y me llevaron a un almacén en las afueras, el mismo donde 15 años antes cargaba tabaco. Ricardo allí, silueta contra una bombilla desnuda. Javier, Javier. ¿Por qué no lo dejaste?
Golpes llovieron, puños en el estómago, patadas en las costillas. El cáncer dormido despertó. Tos de sangre. Firma la retractación, exigió. Papel en mano. Escupí, nunca. Me dejaron allí, roto, para que muriera solo. Pero sobreviví, arrastrándome hasta la carretera. Un camionero me recogió. En el hospital. Juré, esto no acababa. La venganza se volvía personal, visceral. ¿Y Laura? ¿Dónde encajaba ella? Salir del hospital Gregorio Marañón fue como renacer en el infierno, costillas fisuradas, pulmón perforado, y un tubo de oxígeno que me convertía en un inválido oficial. Los médicos murmuraban sobre recurrencia, pero yo solo oía el eco de los puños de esos matones. Madrid, con su sol implacable de julio, parecía burlarse de mí mientras cojeaba de vuelta a Lavapiés. Paco salió bajo fianza gracias a un juez amigo. Guiño. Pero la agencia estaba en ruinas, sellos en la puerta. Deudas acumuladas. Javi. Esto es guerra sucia, dijo, pasándome un cigarro que rechacé. Ricardo juega con guantes de seda y puños de hierro. Necesitaba aliados. No solo vengadores. Llamé a María en Toledo, su voz temblaba, me amenazaron. Javier. Anónimos en mi buzón. Cállate o tus nietos pagan. Le supliqué que testificara en la demanda, eres la clave. Sin ti. Se escapa. Dudó. Pero el miedo la unió a mí por los muertos. Lo haré. Luego. Elena. El número de Valencia lo tenía grabado en el alma. Marcó 3 veces antes de que respondiera. Voz cautelosa, Javi. ¿Qué quieres? Le conté todo. Voz ahogada en lágrimas, el despido. El cáncer. La verdad. Silencio eterno. Dios. Javi. Lo siento tanto. Pensé que era solo mala suerte. Prometió pensarlo, pero colgó con un te quiero que dolió más que los golpes. Laura fue el enigma. Desde la cena. No respondía. A que eso emai con ayuda de Keim por la causa. Hermano. Y encontré cadenas, correos de Ricardo. Manipuladores. Tu amigo Javier es un resentido. Quiere dinero, no justicia. Ella respondiendo. Duda en cada palabra, papá. ¿Es verdad lo de los cánceres? Él, exageraciones. Firma esto y olvídate. Pero había uno intrigante, investiga por tu cuenta. Hija. Si dudas de mí, mira el cajón de mi escritorio. Mi corazón latió fuerte. ¿Un cebo? ¿O Ricardo cometiendo un error? Me infiltré en su ático una noche de tormenta. Ganzúa en mano habilidades de mis días de jornalero. El lugar olía a perfume caro y libros de derecho. En el estudio de Ricardo. El cajón, no documentos incriminatorios, sino fotos. Una de mí y Elena en la barbacoa de empresa. Sonrientes. Otra de Ricardo joven. Con una mujer que no era su esposa morena. Ojos fieros. Embarazada. Una amante, detrás. Nota manuscrita, perdóname. Carmen. El niño no podía nacer en este mundo. El niño. Laura no era su única hija. Yo lo era. El mundo se tambaleó. Fotos de Anne. Cartas de los 70. Ricardo tuvo un affair con mi madre. Carmen Ruiz. Costurera en Andalucía. Me abandonó por el escándalo, pero él me prometió vigilarme. Entré en la fábrica por él. Ascendí por nepotismo disfrazado. El despido no fue solo encubrimiento, fue miedo aquello. Su bastardo. Destapara el secreto familiar. Lágrimas calientes rodaron, no era empleado, era su vergüenza enterrada. Con esto, el plan mutó. Confronté a Laura al día siguiente, en el mismo café de Sol. Le mostré las fotos. Voz ronca, soy tu hermano. Laura. Tu padre nos usó a ambos. Su rostro palideció, manos temblando sobre la taza. Imposible. Pero los ojos, idénticos, la traicionaron. Lloró. Furia y pena mezcladas, ese cabrón.
Nos mintió a todos. Se unió a mí, aliada verdadera. Lo hundiré desde dentro. Tengo acceso a sus cuentas. Juntos, armamos la trampa final. Laura filtró documentos a la fiscalía, pruebas de evasión fiscal, sobornos a jueces. Yo contacté a las viudas de los otros afectados. Una red de madres y esposas en luto, listas para testificar. Elena llegó a Madrid un viernes. Sola. Hotel discreto. Nos abrazamos en la estación Atocha, como en los viejos tiempos. Vine por ti, Javi. Por nosotros. Hicimos el amor esa noche, tierno y desesperado, pero el fantasma de Ricardo planeaba. Cuidado, susurró ella al amanecer. Los hombres como él no queden solos. Tenía razón. 2 días después, un incendio accidental arrasó el archivo de la demanda en las oficinas de los abogados. Sabotaje, gritó la prensa. Ricardo negó todo, pero sus ojos en la tele decían lo contrario. Contraataqué, entrevista anónima en la SER, voz distorsionada, contando mi historia. El hijo bastardo del director, desechado como basura tóxica. El país rugió. Protestas masivas. Hashtags justicia tabaco. Ricardo se atrincheró en la moraleja. Pero Laura lo traicionó, copias de transferencias bancarias a paraísos fiscales. Millones desviados de fondos para víctimas. El clímax se acercaba. Paco organizó una reunión en un almacén neutral, las afueras de Toledo. Todos allí, María, las viudas, Laura, Elena a mi lado. Mañana. Lo entregamos todo a la Guardia Civil, dije. Pero en la noche, un coche negro nos embistió en la carretera de vuelta. Elena gritó. Cristales volando. Desperté en el hospital. Ella en coma. Accidente, dijeron los polis. Pero supe, Ricardo. Acorralado. Jugaba sucio. La ira me consumió. Desde la UCI. Juré, su acaba. Pero el twist mayor vendría pronto, cambiando todo. Elena en coma era mi punto de no retorno. Tubos y monitores pitando en la UCI del 12 de octubre. Su mano fría en la mía. Mientras Madrid ardía fuera, manifestaciones frente al Congreso. Demandas contra tabacos ibéricos multiplicándose como hongos después de la lluvia. La prensa me cazaba del hombre del cáncer. Me llamaban. Pero yo era un lobo herido, planeando en las sombras del hospital. Laura visitaba a diario. Ojos rojos, papá está paranoico. Contrató guardaespaldas. Ella había robado su Allende, reunión secreta esa noche en un club privado de Recoletos, con inversores franceses para salvar la fusión. Paco, necesito entrar. Le dije por teléfono. Voz un susurro ronco. Él. Siempre leal, estás loco, Javi. Pero cuenta conmigo. Con que imen los sistemas de seguridad. Y María como señuelo, llamando anónima sobre nueva prueba. Nos colamos. El club era un nido de víboras, humo de puros cubanos. Risas ahogadas en champán Dom Perignon. Ricardo en el centro. Corbata aflojada. Hablando fusión, el escándalo pasa. Pagaré indemnizaciones mínimas. Y listo. Me acerqué. Capucha baja. Grabadora en el bolsillo. Don Ricardo. O debería decir, padre. El salón se congeló. Sus ojos, inyectados en sangre. ¿Me clavaron? ¿Tú? ¿Aquí? Los inversores murmuraron. Laura emergió de las sombras, había hackeado la invitación. Diles la verdad, papá. Sobre Javier. Sobre mamá. Pánico en su rostro, seguridad. Pero era tarde. Paco bloqueó las salidas. Kane cortó las luces. En la penumbra. Proyecté en la pared laptop conectada los documentos, memos, fotos. Elan. Encubriste cánceres. Robaste millones. Y ahora, fusiones. Eres un asesino. Ricardo se derrumbó en una silla. Envejecido 20 años en minutos. Javier. Hijo. Lo hice por ti.
¿Por la familia? Si salía el bastardo, todo se hundía. Risa amarga mía, familia. Me mataste, Ricardo. A Elena, a todos. Él suplicó, tómate la mitad. Retira la demanda. Pero la rabia era un torrente, lo abofeteé. Sangre en su labio. No quiero tu dinero. Quiero verte caer. La policía irrumpió minutos después, llamada anónima de Laura. Esposas en Ricardo. Flashis de cámaras. Mañana titular, director de Tabacos Ibéricos detenido por fraude y homicidio imprudente. El país estalló, viudas en lágrimas en las noticias. Sindicatos declarando victoria. Yo, desde el hospital, vi a Elena abrir los ojos. Fabi. Lo hiciste. Besé su frente. Pero el júbilo era frágil. Ricardo, en prisión preventiva, mandó un mensajero, carta. Hijo, perdóname. El cáncer me come ahora. Ironía. No. Cáncer de pulmón. Estadio 4. El twist, el verdugo, marcado por su propio veneno. Hice una visita a la cárcel de Soto del Real, de Barrotes. Delgado. Sin bigote. Ojos suplicantes. Javier, ayúdame. Por sangre. Dudé. La venganza era mía. ¿Pero a qué costo? Firmaste mi sentencia hace 15 años. Dije. Ahora, paga la tuya. Me fui, pero el eco de su tos idéntica a la mía me perseguía. La demanda ganó, millones para las víctimas. Tabacos Ibéricos disuelta. Laura y yo, hermanos a medias. Compartimos herencia, no la quise. Pero ella insistió para Mateo, tu sobrino. Elena despertó del todo. Y en una playa de Cádiz, bajo sol andaluz, nos casamos de nuevo. Simple, con Paco como testigo. Segundo round. Bromeó ella. Pero la paz era ilusión. Ricardo se colgó en su celda 3 meses después. Nota, la verdad quema más que el cáncer. Suicidio. O no, autopsia dudosa. Guardias sobornados. Laura sospechó, papá no se rendiría así. Investigamos, un rival corporativo, queriendo el trono vacío. Yo, exhausto, cerré el caso. Basta de sombras. La muerte de Ricardo dejó un vacío que no era victoria, sino cenizas. Madrid en otoño de 2014 era gris, como mis pulmones, y yo caminaba por el Retiro con Elena, mano en mano, pero el peso de 15 años no se disipaba. La prensa nos dejó en paz del fin de la saga Tabaco, pero las noches traían pesadillas, su rostro suplicante tras los barrotes, la tos compartida. Elena, recuperada pero marcada por cicatrices internas, me susurraba, lo cerramos. Javi. Por nosotros. Pero el cierre era mentira, las heridas supuran. Laura se mudó a Barcelona, abriendo un bufete pro bono para víctimas laborales. Por ti, hermano, dijo en nuestra última cena, en un restaurante de la Latina con vistas al Manzanares. Brindamos con Rioja sin alcohol para mí, y por un momento, fuimos familia. Pero supe que el lazo era frágil, si alguna vez dudas, empezó ella. Nunca. Mentí. En realidad, la duda carcomía, ¿había yo matado al monstruo? ¿O solo despertado al mío? Paco reabrió la agencia. Ahora Sombras Justas, con Kein como socio. Yo me retiré, pero asesoraba casos gratis, despidos injustos, encubrimientos médicos. María murió pacíficamente en Toledo, rodeada de nietos, su testamento. Gracias, Javier, por dar voz a los silenciados. Las viudas formaron una fundación. Becas para hijos de obreros tóxicos. Mi historia inspiró leyes, Ley Ruiz contra negligencia corporativa, obligando a auditorías sanitarias anuales. Pero las consecuencias eran un dominó implacable. Elena y yo adoptamos a un niño de acogida, un crío de 8 años huérfano de la crisis, al que llamamos Andrés. Criarlo fue redención, ver su risa borraba ecos de traición.
Sin embargo, en 2016, el cáncer volvió. Estadio 2. Tratable. Elena lloró, no te dejaré solo esta vez. Sobreviví. Pero el miedo era compañero eterno. El twist final llegó en una carta póstuma de Ricardo, abierta años después por Laura. Javier. Silly Sesto. Soy polvo. Pero sabe, te salvé. En 1998. El informe de sí Estadio 4. Irrecuperable. Te despedí para que no murieras en quimio sin familia, para que cobraras y empezaras de cero. El encubrimiento fue real, pero tu despido. Un acto de misericordia torcida. Perdóname, hijo. La verdad quema, pero el amor arde más. Lágrimas. Mentira final, redención, nunca lo sabría. Quemé la carta en el retiro. Cenizas al viento. Elena me abrazó, sea lo que sea. Tú elegiste vivir. Y viví, mudándonos a un pueblo en Extremadura. Olivares como los de su familia. Aire limpio. Escribí memorias este relato. No por fama, sino por catarsis. Vendí Miles. Pero el dinero fue a la fundación. 15 años después del despido. En 2013. La verdad no solo quemó a Ricardo, me liberó. La venganza no era dulce, era amarga. Necesaria. Hoy, a 60. Toso menos. Amo más. Madrid es un recuerdo lejano. Pero su lección eterna, la traición forja. El perdón sana. Y la justicia, aunque tardía, llega con el sol de justicia. Fin.